Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Nerea y os doy de nuevo la bienvenida al canal. Supongo que estaréis notando algo diferente y es que sí, hoy estoy delante del ordenador, por lo que tengo que estar sentada aquí. Este vídeo también va a ser algo distinto, hoy os traigo la tier list de los libros que he leído en este 2024 de momento. De momento porque aún no ha acabado el año, estamos a principios de diciembre y sí, voy a continuar leyendo, así que se van a añadir más libros a esta lista de final de año. Pero es que este vídeo va a tener dos partes porque estamos hablando de una lista de 72 libros que son bastantes, así que no quiero que un vídeo dure una hora. Y la segunda parte la grabaré a finales de diciembre cuando ya me haya dado tiempo a leer alguna que otra lectura de más y poder añadirla en esta lista. Antes de continuar me gustaría comentar algo obvio, pero creo que también es necesario, y es que esta es una lista completamente subjetiva. Seguramente habrá libros que yo catalogue como malos o como simplemente entretenidos y vosotros os echéis las manos a la cabeza porque para vosotros es una obra de arte y viceversa. Por ello me gusta recalcar que esto es una lista completamente subjetiva bajo mi criterio y está bien que cada uno de nosotros tenga diferentes gustos. Por otro lado, ahora sí os estaré poniendo aquí cómo he organizado esta tier list. Como podéis ver, he hecho 5 niveles. El primero es una obra de arte, solo en explicaciones, cuando una novela, un libro me haya parecido realmente perfecto, de estos que te marcan y que no vas a olvidar nunca. Después tengo muy buenos, son aquellas novelas que considero que son muy buenas, pero que para mí no han sido una obra de arte, pero aún así son muy buenos libros. Después tenemos entretenidos, son aquellas novelas que ya lo dice el título, entretenidas. Pasas un buen rato, pero no se te quedan grabadas, no se te quedan marcadas y creo que también les falta algo para considerarse una muy buena lectura. Y ya por último tenemos los libros malos, aquellas lecturas que para mí han sido soporíferas. Y por último, no he podido terminarlo, porque sí, han habido unos cuantos libros que por mucho que lo haya intentado, me ha sido imposible acabarlos, así que también estarán incluidos de alguna forma en esta lista. Vale, voy a poner a grabar la pantalla del ordenador. Vale, vamos a empezar con la polémica fuerte. Vamos a empezar con Bajar es lo peor, de Mariana Enríquez. Esta, si no me equivoco, es la primera novela que escribió o publicó Mariana Enríquez. Yo la estuve escuchando en audiolibro y es uno de esos libros que no he podido terminar. Agradecí enormemente no haberme comprado esta novela porque de verdad que no me estaba gustando nada. Bajar es lo peor, la consideraría una novela de personajes, pero aquí el problema es que ningún personaje realmente me interesaba lo más mínimo. Y iba esperando a ver si cogía interés, pero ese interés nunca llegaba, así que bueno, tengo que ponerla en no he podido terminarla. Continuamos con Conocerás el mar, esa ancha tumba. Esta es una antología de relatos, hablé de esta antología hace relativamente poco en el canal. Son unos relatos con mucha personalidad, utiliza un lenguaje muy poético. Es uno de esos casos donde cuando acabas de leer una historia de esta antología no puedes pasar a otra cosa. Esto te obliga a estar unos minutos reflexionando sobre lo que acabas de leer y sobre lo que crees que el autor te está intentando explicar. Así que no la consideraría una lectura fácil, pero desde luego tiene una personalidad tremenda, así que voy a dejarlo en un libro muy bueno. Continuamos con Víctima Perfecta. Esta es una de esas historias de terror extremo, pero extremo de verdad. Es de la editorial Patos Formel y como muchos ya sabréis es la editorial especializada en terror splatterpunk, es decir, el terror sin límites, esas historias que tienen todos los trigger warnings que te puedas imaginar. Debo decir que Víctima Perfecta la cogí con muchas ganas y no acabé hablando de ella, no acabé haciendo ninguna reseña porque no me supo transmitir demasiado. Recuerdo que al inicio los personajes me gustaban bastante, les veía bastante personalidad, también el estilo de terror extremo mezclado con humor negro también me pareció un acierto, pero a medida que iba avanzando la historia fui como perdiendo el interés y me pasó esto que me ocurre con algunos libros de terror extremo. Simplemente leía barbaridades, gore, pero no acababa de entrar en la historia, que este es uno de los peligros que corro cuando cojo una novela de terror extremo, que si no acabo de conectar con la historia se me hace una lectura pesada. Y es un pelín lo que me pasó con Víctima Perfecta, pero no la puedo considerar que sea mala, no es un libro malo.
lo dejaré en entretenido. Continuamos con La fábrica de avispas. Este es un libro rarísimo que leí hará bastantes meses porque lo tengo así, tengo un vago recuerdo de esta historia. Me pareció una historia un tanto irregular. Sí es cierto que tiene pasajes muy interesantes, sobre todo por el pasaje que da nombre al título, La fábrica de avispas. Cuando sabemos lo que significa y lo que simboliza esta fábrica de avispas, realmente a mí aún se me ponen los pelos de punta. Es una historia de un niño que es claramente un psicópata y, como he dicho, hay pasajes realmente perturbadores que va a ser difícil que olvide, pero en su conjunto la novela me pareció que había algo que faltaba, se quedó como a medias tintas. Me sabe mal decir que es una mala lectura, así que la dejaré también en entretenida porque, como he dicho, hay pasajes que valen mucho la pena, aunque no se queda en una buena historia al final. Continuamos con el asesinato de Leah Parr. La verdad es que también tengo dudas con este libro, no sé si lo voy a poner en malo o en entretenido. Es una historia que básicamente sigues a una chica que ha sido asesinada y ella es un fantasma y te está explicando lo que ha ocurrido. Sí es cierto que la premisa es interesante y original, pero la historia se me hizo bastante típica. Me esperaba desde un principio todo lo que nos explica y me esperé también hacia dónde iba a llegar el final. Por eso me pareció una historia, supongo que entretenida. Continuamos con Los vigilantes. Vale, si esto fuese la película, ya os digo yo que la pondría no en mala, sino en infumable. Pero bueno, esta fue la novela no me pareció mala, pero no podría catalogarla como muy buena. Fue entretenida, eso sí, fue muy entretenida. Yo recuerdo estar como hasta el 75% de la novela súper enganchada y súper necesitaba saber qué es lo que iba a pasar. Pero el final me decayó bastante y acabé teniendo unas sensaciones contradictorias, así que creo que no se merece estar en mala, pero sí que se merece estar en entretenida. Vale, continuamos con Una cabeza llena de fantasmas de Paul Tremblay. Esta va a ir a obra de arte, no tengo ningún tipo de duda. Es una de mis novelas favoritas del terror, creo. Es mi mejor novela de temática posesiones que he leído nunca. Es una historia muy psicológica, es un terror muy psicológico y a mí el terror psicológico bien hecho me encanta. Hay mucha gente que cuando lo digo se sorprende, pero a mí me puso los pelos de punta. Hay pasajes que me dieron verdadero terror y esto la gente se sorprende porque no es una novela que precisamente destaque por causar terror, pero a mí sí que me lo produjo y bueno, la historia es maravillosa, así que sí, no puedo hacer otra cosa que dejarla en una obra de arte. Vale, ahora vamos a algo bastante polémico, el primer tomo de Blackwater. Yo antes decía que posiblemente el hype, las expectativas por leer Blackwater después de todo este fenómeno quizá jugaron en mi contra, pero ahora ya no sabría qué decir, ahora que lo veo con perspectiva. No he continuado, no creo que continúe, no creo que me lea los 6 tomos porque el primer contacto fue para mí nefasto. Es un libro de, no recuerdo, pero tiene como 100 páginas y me pareció bastante aburrido. No me estaban interesando para nada los personajes, se me hizo tedioso. Se me hizo realmente tedioso por el estilo de culebrón que presenta, que yo no me esperaba para nada. Así que para mí personalmente es una muy mala lectura. Además, también añadir que mucha gente me escribió diciendo no te esperes una historia de terror, como si ese hubiese sido el problema. Ya sabía que no era una historia de terror, pero sí es cierto que por cómo lo habían vendido sí que me esperaba un mayor componente de fantasía. Que vale, que sí, que solo me he leído el primer tomo, quizá ahora me decís que tengo que esperar hasta el 6.º tomo, ¿no?, para que este componente de fantasía explote, pero sinceramente no tengo ganas, no me apetece. El siguiente es Cementerio de animales de Stephen King. Este va a obra de arte sin ningún tipo de duda. De Stephen King ya me he podido leer El Resplandor, Misery y Cementerio de animales. Y Cementerio de animales es el mejor de los 3 que he leído sin ningún tipo de duda. Fue una historia para mí muy dura de leer, me parece una genialidad de la manera en que está tratada la muerte. Y también me gustó muchísimo cómo resuelve en este libro, cómo con tan pocas páginas hacen que todo explote y te quedes con ese mal sabor de boca y cómo se va preparando todo para un final de verdad que es terrible. Así que sí, para mí es una obra de arte sin ningún tipo de duda. Buscando al hombre del río.
Esta es una novela que me gustó muchísimo, la figura de el hombre del río, esta figura misteriosa que vive en una cabaña en el bosque y que hay una chica obsesionada con un asesino en serie y que este asesino en serie le ha dicho que vaya a buscar esta figura. La atmósfera, la ambientación es de lo mejor que he leído nunca. Vemos a nuestra protagonista en canoa por un río de sangre porque está lloviendo sangre, los árboles son negros, están caídos, de verdad que crea unas visuales que sí es cierto que algo me ocurrió, como siempre me ocurre algo me ocurrió con el final de esta novela, pero aún así siempre que la recuerdo tengo un muy buen recuerdo de Buscando al hombre del río, creo que es bastante mi estilo, así que sí, va a quedarse muy buena. Vale, ya me estoy riendo con lo que tengo aquí, Vacas. Vacas es un libro que literalmente me ha producido arcadas. Es muy difícil que algo me produzca arcadas. Hasta la fecha solo había sido una película que me había producido arcadas y es Carcinoma, que no voy a hablar de eso. Y ningún libro había conseguido que yo me encontrase físicamente mal a nivel de malestar, de arcadas, por lo asqueroso que estaba leyendo, hasta que, bueno, topé con Vacas. Es seguramente el libro no más extremo por gore ni por escenas violentas, sino más extremo por esto, por lo que me ha hecho sentir. Sé que esto va a sorprender a muchas personas, pero fue un libro que realmente disfruté. Es una locura de historia y no es para todo el mundo. Tenéis una reseña en el canal, por cierto, por si queréis ir a verla. Pero yo recuerdo que había mucha gente que se quejaba porque Vacas simplemente sentía que provocaba al lector y yo no lo sentí del todo así. Obviamente hay un gran objetivo, ¿no?, por parte del autor, que es provocar al lector, pero se defiende bastante con su historia y se defiende bastante con sus personajes. Continuamos con El necrófilo, otra historia que no es para todo el mundo. Aquí básicamente seguimos el diario de lo que ya dice el nombre, un necrófilo. Sobre todo destaco de este libro cómo saben mezclar a la perfección algo tan podrido, ¿no?, como lo es un necrófilo, junto con una escritura tan bella, ¿no? Es esta contradicción entre algo poético y algo delirante. Así que por ello creo que puedo introducirla en esta categoría de buena lectura. Continuamos con Zombie. Este posiblemente va a ser una opinión un tanto impopular, y es que a mí Zombie no me acabó de gustar del todo, lo encontré un libro bastante irregular. Entiendo que esta sensación de irregularidad va conforme a la mente tan perturbada, ¿no?, de este protagonista, que de hecho está inspirado en Dahmer. No sé si es que había visto la serie de Netflix recientemente, entonces fue como un tema que quizá lo tenía ya muy gastado. La verdad es que se me hizo un pelín aburrido y no entré del todo en la manera como se nos estaba explicando la historia de este psicópata, así que encontraría injusto poner esta novela en mala, así que voy a dejarla en entretenida. Bueno, de momento lo que está predominando es libros entretenidos, veremos. No, mamá, no. Esta novela me sorprendió muchísimo, no sabía lo que me iba a encontrar. Había escuchado que era una de esas novelas que reivindicaba bastante la presión social que pueden sentir algunas mujeres, sobre todo amas de casa o que tienen hijos. Así que como también la premisa me llamaba, me lancé a leerlo y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Es un drama un tanto perturbador y voy a ponerla en muy buena. Es una de esas lecturas que voy a recordar siempre y que recomiendo muchísimo a todo el mundo. Continuamos con Misery. Misery yo creo que también va a ir a otra obra de arte, es una de las mejores novelas de terror psicológico también que he leído. Sentí muchísimo lo que sufría este escritor acompañado de esta fan número 1. De verdad sentía que esta novela, si hubiese durado 200 páginas más, yo lo hubiese agradecido. Había entrado tanto en esta relación tan tensa que tenían estos personajes, en esta supervivencia de nuestro protagonista. Y también me presentaron a una de las villanas más interesantes que he podido conocer nunca. Continuamos con La casa de arenas movedizas. Esta es una lectura de género weird, género bizarro, es decir, ese tipo de lecturas donde suceden cosas que en la vida real serían imposibles.
pero que te adentras en estas historias y todo esto te parece normal. Es una de las premisas que más desconcertada me ha tenido desde un inicio. Aquí seguimos a dos hermanos que viven en lo que llaman la guardería, es una habitación, y que viven en la misma casa donde viven sus padres, pero que nunca los han conocido, nunca los han visto en persona. Y voy a ponerla en una historia muy buena por la originalidad y el atrevimiento del autor. Continuamos con Ling Gun. Ling Gun es una historia muy cortita que explora la temática Casas Encantadas, pero de una manera que nunca había visto. La verdad es que es muy original. Pero esta voy a tenerla que dejar en entretenida porque sí es cierto que para mí empezó muy bien, lo cogí con muchísimas ganas, pero a medida que me iba acercando al final acabó de una forma muy abrupta y me dio la sensación que, no sé, que la autora no había sabido cómo acabarlo, así que me quedé con una sensación extraña. Continuamos con Arde, bruja, arde. La figura de la bruja me encantó, es una mujer bastante grande que tiene una mirada que tú ya sabes que algo no está bien con esta mujer, y además es una creadora de marionetas, de muñecos, y los controla de alguna forma. Me pareció mágico. Lo que viene siendo la trama no me pareció nada del otro mundo, creo que la fuerza reside en esta figura de esta bruja, así que voy a ponerla en una lectura entretenida. Continuamos con El monstruo pentápodo de Liliana Bloom. Liliana Bloom ha sido uno de mis grandes descubrimientos de este año. La verdad es que los dos libros que he podido leer de esta autora este año me han salvado de dos posibles bloqueos lectores, así que le debo mucho a Liliana Bloom. Voy a poner El monstruo pentápodo en obra de arte. Me gustó muchísimo esta historia. Para que os hagáis una idea, es como Lolita, pero llevado al extremo y siendo bastante turbio. Pero también hay una cosa que quiero agradecer a la autora, y es que tratando temas tan sensibles como es la pedofilia, no se deja llevar por pasajes que podrían ser incómodos y que no aportarían realmente nada a la historia. Creo que está muy bien que los libros traten este tipo de temas, y creo además que es necesario, pero también pienso que no hace falta explayarse siendo gráficos en según qué tipo de pasajes. Vale, continuamos con... Voy a pasar rápido, este es Parmagel, es en catalán. Es un libro que ha tenido muchísima fama aquí en Cataluña, es una trilogía y sinceramente muy a mi pesar debo ponerlo en malo porque no me transmitió absolutamente nada. Continuamos con La carretera de Cormac McCarthy. Aquí voy a tener problemas. Aquí ya no sé si las expectativas fueron las culpables, pero yo me esperaba un libro de lagrimita y sí, es un libro triste, pero de alguna forma me esperaba lo que iba a ocurrir, entonces no me afectó demasiado. Es un drama, es un dramón, al igual que la película. La película, por cierto, la recomiendo muchísimo. Me duele un poco, pero no creo que pueda ponerlo para mí en una muy buena lectura, porque me quedé como, vale, ha estado bien, ha estado muy bien, pero no sé, no la volvería a leer. Continuamos con Cadáver exquisito. Este sí que voy a ponerlo en obra de arte, este me gustó muchísimo, y aquí debo decir algo, y es que en este libro hay una clara denuncia a todo el tema del comercio de carne animal, ¿no? Y sinceramente, si este libro simplemente hubiese sido esto, una denuncia, no me hubiese gustado tanto, pero a mí lo que me enganchó y lo que me encantó de este libro fue el drama humano que presenta nuestro protagonista. De verdad que este libro presenta uno de los mejores finales que he leído nunca, y como ya he dicho miles de veces, yo tengo problemas serios con los finales, siempre me espero algo que nunca llega. Pues bueno, el final de Cadáver exquisito me pilló totalmente desprevenida y, como he dicho, me pareció de los mejores finales que he leído nunca, y este final está relacionado con el drama humano que sufre nuestro protagonista, así que bueno, por un poco el conjunto de este libro sí que lo considero una obra de arte. Continuamos con El exorcista. Es una obra de arte El exorcista, no puedo decir otra cosa. Para la época en que está escrito, lo que ha supuesto en la literatura de terror no puede estar en otro sitio que no sea una obra de arte. Continuamos con mi amada / odiada autora, con Catriona Ward, La bahía del espejo. Yo tengo un problema con Catriona Ward, y es que
Todas sus novelas me enganchan desde el principio y me hacen tener estas ansias de querer saber qué es lo que va a ocurrir porque sus giros me dejan totalmente descolocada, pero tengo un problema con cómo acaba desarrollando y cómo acaba haciendo el desenlace de sus historias, porque creo que, como siempre digo, riza el rizo de lo rizado. Hay un momento que digo, basta, por favor, Catriona, deja de hacerme giros climáticos que al final tanto clímax acaba siendo anticlimático. Y bueno, La Bahía del Espejo para mí es el mejor ejemplo de lo que os estoy comentando. Yo de verdad que acabé saturadísima cuando llegué al final. De hecho, ahora intento recordar cómo acaba y no recuerdo nada. Creo que se pasó un poco de la raya. Así que, bueno, voy a ponerla en entretenido porque me sabe mal ponerla en mala, porque no es una mala lectura, pero creo que se pasó un poquito. La leyenda de Babujal, de Darío Vilas, esta sin ningún tipo de duda va a obra de arte. No sé si alguno de vosotros habrá leído libros que están a punto de convertirse en clásicos contemporáneos, como lo son Temporada de huracanes, que es un libro que de hecho aparecerá por aquí en algún momento. La leyenda de Babujal presenta ese estilo de drama, de evolución de personajes, está ambientada en la Guerra Civil y la verdad es que este sí que me hizo salir de un bloqueo lector porque había pasado una temporada de muy malas lecturas, sobre todo un libro que llegaremos a él y que va a ser bastante polémico. Estoy pensando en hacer posiblemente alguna reseña en el canal porque es una historia que da mucho de qué hablar. Dejadme en los comentarios si estaríais interesados. Continuamos con Dientes Rojos. Esta es una novela que le tengo especial cariño porque esta novela está ambientada en Berlín. Y yo este año viajé a Berlín con Kim y estuve leyendo Dientes Rojos mientras estaba por allí. Recuerdo que la prosa del autor era muy cinematográfica, realmente estaba leyendo esta novela como si fuese una película. La historia me pareció de lo más interesante, un asesinato, una investigación, además de mezclado con tema paranormal, sectivo, pero finalmente la historia no acabó de convencerme. Me dio la sensación que la trama recaía en una denuncia social, dejando de banda todo lo que había sabido construir hasta el momento. Así que por ello, bueno, me dio un poquito de rabia que acabase así el libro, así que voy a ponerlo en entretenido. Continuamos con El túnel, de este no tengo ningún tipo de duda, este va a obra maestra. El túnel de Ernesto Sabato es obvio que va a estar en mi top 10 de mejores lecturas del año y creo que en un puesto bastante alto. Es uno de los mejores libros que he leído en mi vida, es uno de estos libros que voy a recordar siempre. Nos metemos de lleno en una mente enferma, una mente obsesiva, una mente psicópata. Y es que esta historia es una confesión, estamos delante de la confesión de alguien que afirma que ha asesinado a la única persona que posiblemente le entendía en el mundo. Es una historia muy fuerte que a mí me llegó bastante y que no me quiero enrollar mucho porque tenéis la reseña en el canal que os dejaré por aquí. Pero bueno, simplemente quiero que sepáis que para mí es una obra de arte sin ningún tipo de duda. Continuamos con Las Indignas. Esta es la segunda novela que leí de Agustina Bazterrica después de leer Cadáver Exquisito y este libro no me gustó tanto como me gustó Cadáver Exquisito. Creo que nos presentó una historia bastante simple con un desenlace que era cantado desde el primer momento. Lo único que puedo destacar de este libro es la forma tan original que tiene de explicarnos esta historia y es que estamos leyendo el diario, un diario que escribía una de nuestras protagonistas a escondidas. Estamos en un mundo postapocalíptico donde seguimos a nuestra protagonista que vive en una secta, mejor dicho un convento religioso, pero que tiene todos los componentes para que sea definido como una secta. Así que sí, yo creo que merece estar en el puesto de un libro entretenido. Y bueno chicos, hasta aquí la primera parte de este tier list. Como he dicho en el inicio del vídeo, esta es la primera parte de esta clasificación de todos los libros que he leído en este 2024, principalmente porque voy a continuar leyendo, así que grabaré la segunda parte a finales de diciembre y acabaré de clasificar todos estos libros que me faltan, más los nuevos que haya leído. Estoy mirando así un poco de reojo cómo está quedando esta clasificación y de momento van ganando los libros entretenidos y les sigue el paso los libros que yo considero que son obras de arte, así que bueno.
Me consuela el hecho de que en libros malos de momento solo hay 2, así que bueno, veremos si eso se mantiene o no, yo creo que no. Y nada, dejadme en los comentarios si os ha gustado este vídeo tan diferente, qué pensáis sobre estos libros que yo he clasificado, si vosotros los clasificaríais diferente. Y como siempre, muchas gracias por todo el apoyo que me estáis dando y que como siempre nos vemos el domingo que viene.